Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a hacer una segunda parte de lo que es la historia entre Marcos y los vegetales gigantes. Lo bueno es que evidentemente interesa el tema y me gusta eso porque es una muy buena puerta de entrada, como cualquier otra en realidad, pero si te gusta la huerta, las plantas, los viajes, las aventuras, bueno, es una muy buena entrada a todo lo que es el recorrido interior, el viaje interior, que es el centro de todo lo que hacemos en nuestras vidas, Victoria y yo. Y bueno, hoy me toca hacer el podcast a mí solo. Victoria está atendiendo un asunto personal que tiene que ver con algo que nos alegra muchísimo, en realidad, porque estamos con visita aquí en Costa Rica. Vino mi suegro, el papá de Vicky, así que ella está disfrutando de la visita mientras yo hago el podcast, disfrutando mucho también, obviamente. Bueno, esta vez te voy a hablar, a ver, para recordar un poquito, si hace mucho escuchaste la primera parte. La primera parte te comenté cómo fue que se inició, de dónde surge la idea de agigantar vegetales. También te comenté bastante, dentro de todo, en detalle de lo que fue el viaje a México, que fue muy importante para todo esto. También te comenté todo lo que estudié sobre química, biología, bueno, todos los cursos que hice. Te conté todo eso y te nombré, así muy por encimita, de otros viajes que surgieron a raíz de la decisión de agigantar los vegetales y de crear un método para hacerlo. Te conté también sobre laburos internos que hubo que atravesar, partes de personalidad que tuvieron que morir, partes de personalidad que dejé morir porque no servían a mi resultado, y en realidad algunos también iban bastante en contra del resultado que yo quería. Esto de esperar que siempre el otro me lo dé, que te comentaba la vez pasada, que eso, ¿qué es? En definitiva es dependencia. Entonces el Marcos dependiente debía morir para que surja desde ahí y en más el Marcos interdependiente, que es el que es la solución, porque lo que tendemos a hacer automáticamente es, no quiero ser dependiente, entonces tengo que ser independiente, y ese es el otro extremo de la misma mierda que no te conviene, porque la independencia significa que lo haces todo vos solo, y eso no es un ser social, eso es otra cosa. Por lo cual la interdependencia en realidad es lo que te conviene, que es, creo, lo que funciona. Bueno, en el podcast pasado de este tema te conté, así por encimita te di algún título, digamos, de otros viajes que surgieron. Por ejemplo, fuimos a Gales, fuimos a Escocia, España, y hoy te voy a hablar de esos viajes y de los viajes que hay dentro de esas aventuras. Lo cual está buenísimo y espero que te interese. Sí te interesa porque tiene que ver con vos también. O sea, yo te cuento desde mi experiencia, un poco desde la experiencia de Vicky también, pero esto tiene que ver con vos, llévalo a tu vida, para eso lo hacemos. Bueno, la cuestión es que yo te conté, cuando fuimos a México, Victoria estaba embarazada de Julián. Julián ya estaba en camino y estaba alrededor de a los 7 meses, porque ya dentro de poquito tiempo ya no iba a poder viajar en avión mientras continuara el embarazo, porque, bueno, las aerolíneas no te lo permiten y qué sé yo, por razones obvias. Y cuando viajamos a México, que Victoria estaba embarazada de Julián, nosotros ya hacía, si mal no recuerdo, alrededor de 2 o 3 años de que habíamos comenzado con la cuestión de los vegetales gigantes. Y este viajes de los que te voy a hablar ahora, Barcelona, México, Gales, Barcelona, Escocia, Gales, ya habían pasado 2 años desde el viaje a México. O sea, como ves, te estoy contando, o sea, que cuando fuimos a España, a Gales y a Escocia, ya hacía al menos 5 años
que habíamos iniciado toda esta aventura de aventuras que tiene que ver con agigantar vegetales y crear el método para hacerlo. Y yo te hablaba la vez pasada de lo que es una decisión desde la certeza absoluta que no hay algo que te pueda frenar, y te lo demostré de 1000 formas diferentes en el podcast pasado, y espero que quede demostrado también en este podcast que estoy haciendo ahora, de que cuando vos tomás una decisión y es completamente desde la certeza, no existe algo ahí afuera que te pueda frenar, porque lo que sea ahí afuera que te quiera frenar, en realidad es porque dice de vos, lo tenés adentro, por lo tanto es eso adentro lo que tenés que dejar morir para seguir avanzando. Y de eso se trata mucho lo que es el viaje interior, lo que es la espiritualidad. Y nosotros te lo llevamos a tu vida para que lo apliques en tu día a día, en tu momento a momento. Barcelona. Ese fue el primer lugar donde llegamos. ¿Por qué viajamos a Barcelona? Porque en el mismo año, que fue el 2017, hacía unos meses, nosotros, Victoria, Julián y yo, y unos meses, te digo, muy pocos meses, porque nos fuimos un mes a Polinesia en el 2017. Recorrimos 4 islas, fue un viaje realmente increíble. Y en ese momento Julián tenía 1 año y medio. Y por lo tanto, si tenía casi 2 años cuando fuimos a España, te digo, creo que llegamos de vuelta a Argentina y ya sacamos los pasajes a Barcelona. En principio era Barcelona únicamente España, nunca habíamos ido a Europa hasta ese momento. ¿Y por qué hicimos eso? Porque en Barcelona, en un superhotel, se iba a hacer la presentación de un libro que escribían algunos de los alumnos en una escuela en la que yo recorrí varios años. Y bueno, como una de esas historias que incluye el libro era mía, entonces decidimos que yo iba a cruzar ese borde, íbamos a ir a España y yo iba a subirme a donde había que subirse, ahí al pequeño escenario, agarrar el micrófono y hacer lo que hay que hacer ante cámaras, mucha gente y todo lo que eso incluye. Para mí era un desafío. Creo que no era la primera vez yo delante de gente hablando de algo mío, pero sí que era la primera vez en un superhotel, un lugar muy hermoso y adelante de tanta gente. Entonces decidimos que ese viaje había que hacerlo. Bueno, sacamos el pasaje. Cuando ya, o sea, nosotros como lo manejamos siempre, el tema de los viajes es que toda la parte que tiene que ver con pasajes, estadías y todo eso es 90% Vicky y 10% yo. Ella la tiene muy clara. Yo puedo investigar todo el día y entro en las mismas páginas que ella, pero ella encuentra lo mejor, eso es casi siempre. Así que aprovechamos ese don que tiene Vicky con la cuestión de la computadora y el internet. Bueno, y te cuento esto porque en un momento determinado ya teníamos los pasajes a Barcelona y Victoria me dice, mira, tenemos posibilidad de ir a Reino Unido por menos de 100 euros los 3. Y yo dije, hay que aprovecharlo, porque desde Argentina vos sabés que todo pasaje es caro. No importa a dónde querés ir, salvo que sea Chile o algún país del Mercosur, pero si querés ir a otro continente todo te sale caro. Entonces dijimos, ya que estamos ahí, vamos a aprovecharlo. ¿Y por qué queríamos ir a Reino Unido? ¿Para turistear? No, la verdad que no. Creo que ya a esta altura, si nos conocés, sabes que no es turistear lo que nos interesa, sino crecer. Eso es lo que nos interesa y por eso hacemos todo lo que hacemos. Y el viaje a Reino Unido significaba 2 cosas súper importantes que te nombré la vez pasada y hoy te las voy a contar más en detalle. Una tiene que ver con Findhorn. Findhorn es la primera ecoaldea que surge en el mundo, creo que es así, y surge en el año 53, en 1953. Surge entre 3 cofundadores que en ese momento no sabían que eran cofundadores de algo tan grande que hoy sigue y muy bien organizado dentro de todo. Findhorn es una ecoaldea que surge de una manera muy curiosa y muy, muy hermosa y que tiene mucho que ver con todo lo que yo te cuento de mi relación con y en la naturaleza, con las plantas, con los animales, con los insectos. Dorothy McLean es una de las
de las 3 personas que cofundaron ese lugar. Y lo que sucedió fue que ellos estaban viajando, tenían una combi, no era combi, pero era un trailer, digamos, y estaban viajando. Se instalaron en un lugar allá en esa puntita de Escocia en la que no había otra cosa que arena y mar. No había otra cosa. No había plantas, prácticamente no había árboles. La historia, o sea, hay varios libros, la historia la puedes encontrar en un montón de lugares. Entra a Google, fíjate Dorothy McLean, Findhorn, y te van a aparecer un montón de historias respecto a lo que te cuento. La cuestión es que ella empieza en sus meditaciones a recibir mensajes que en principio no sabía de dónde venían, pero eran mensajes muy claros. Y entonces dijo, ¿mensajes de qué tipo? Y, por ejemplo, ellos se habían instalado ahí y no sé si era su idea vivir ahí o estar un tiempo o lo que sea, pero empieza a recibir estos mensajes, entonces les empieza a hacer caso. Por ejemplo, le decían los mensajes, en tal día, a tal hora, va a venir un camión y van a tirar acá cierto tipo de ceniza. Lo que tienen que hacer es mezclarlo con un montón de, por ejemplo, pastizales, paja de no sé qué lugar que está ahí cerca, y ponerlo a tal distancia del mar. Y bueno, le empezaba a dar todas indicaciones así muy específicas. A lo cual Peter, otro de los cofundadores de Findhorn, empezó a hacer caso a Dorothy, y empezó a hacer, él era el más apto para la mano de obra, digamos, y empezó a hacer todo lo que le llegaba como indicaciones a Dorothy en sus meditaciones. La cuestión es que se empezó a hacer famoso porque en muy corto tiempo empezaron a lograr unos cultivos que ni siquiera en los campos más verdes y con tierra más fértil estaban logrando, y nadie lo podía creer. ¿Cómo puede ser que en un suelo que es prácticamente todo arena y con un clima que no es el mejor y que está al lado del mar y que qué sé yo, están cosechando estos tomates, están cosechando estos... Bueno, estaban cosechando cada vez más y cada vez mejor, y cada vez en mejores tiempos también, tiempo récord. Y entonces empezó a ser famoso y empezaron a llegar periodistas. Bueno, yo te estoy haciendo obviamente una historia muy resumida de lo que es la historia real que sucedió, pero esto está en libros, está y esto va más allá de creencias. O sea, vos podés creer que ella lo que entendió es que esos mensajes se los estaban dando los devas de la naturaleza, los seres de la naturaleza. El que menos creía en lo que ella decía por ahí, lo que veía eran los resultados también, y no había una respuesta lógica a los resultados que estaban teniendo en ese tipo de suelo, en ese tipo de lugar donde nunca había habido ni plantas ni nada, porque nada crecía ahí. Es un clima que puede ser bastante áspero, hace bastante frío, bueno, obviamente extrema humedad porque está al lado del mar, y el suelo, no había tierra, era todo arena y no crecían plantas, y de repente en ese mismo lugar ellos estaban logrando unas cosechas que nadie podía entender. Entonces, el que no creía en lo que Dorothy decía con respecto a los devas, a los seres espirituales de ahí, de la naturaleza, que le hablaban, que le comunicaban, tampoco podía explicar los resultados. Entonces empezó a haber mucho interés en la cuestión y empezó a crecer. Hubo gente que se les empezó a unir, empezaron a trabajar, siempre siguiendo las directivas de Dorothy, que eran directivas en realidad que le llegaban en sus meditaciones. Bueno, todo esto, imagínate que a mí me apasionaba de entrada. Cuando empecé a leer historia de Dorothy McLean, me empezó a apasionar todo eso porque estaba muy relacionado con lo que yo estaba logrando en mi huerto, incluso antes de comenzar con la cuestión de las verduras gigantes. Yo te dije, apenas llegué a ese lugar Ojo de Agua en Capilla del Monte, y tuve mi primer huerto, empecé a hablarle a los insectos desde la certeza de que ellos me ayudaban, y funcionaba a un nivel que, ¿qué te puedo decir? Funciona muy bien. Y por supuesto que no depende de los insectos, depende de quien está ahí haciendo lo que hay que hacer. Sí, en ese caso era yo. Y entonces, imagínate, con ese tipo de conexión que lograba esa mujer, lograbas una forma de decir, porque le sucedió, pero le sucedió a ella, no le sucedió a otro. Entonces son cosas que son para prestarles atención, ¿sí? No es así nomás. Hay que estar ahí conectado con la vida, como me lo dijo ella personalmente. Ahora te voy a contar. Bueno, me empezó a interesar muchísimo, y obviamente yo ya sabía un montón sobre Findhorn,
Y cuando vi que me dijo Escocia, yo dije, tenemos que ir, sí o sí, tenemos que ir, o sea, tenemos la posibilidad, sí o sí lo hacemos, con ese propósito, ¿sí? No a turistear. Pero ¿qué pasa? Me dijo Escocia, y yo pensé, para Reino Unido, es bastante pequeño, acostumbrado a lo que es la Argentina, entonces dije, ¿qué pasa si también vamos a Gales? Ya estamos ahí. ¿Y por qué Gales? Y porque en Gales está Don Philip, que es un amor de persona, ya te das cuenta de que sí, por supuesto que fuimos, lo visitamos, y es una persona que desde hace muchos años cosecha vegetales gigantes. En especial son algunos vegetales los que él cultiva gigantes, y allá en Gales se hacen competencias, en el pueblo donde está él se hacen competencias y eso, y él siempre gana con su zucchini amarillo. Es la especialidad de él y te prometo que es increíble, impresionante de ver lo que logra en su huerta ese hombre. Bueno, la cuestión es que dije, estamos ahí, tenemos que ir a Gales, vamos a Gales también. ¿Cómo hacemos? ¿Otro vuelo? ¿Que esto? ¿Que el otro? Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Alquilamos un auto en Escocia, viajamos, vamos a conocer al menos 1 o 2 días alguna parte de Londres, y de ahí a Gales son un par de horas cruzando el puente, estás ahí en un toque. Entonces, bueno, básicamente eso fue lo que hicimos. Sacamos los pasajes a Escocia, y la cuestión fue así, fue a finales de septiembre del 2017 fue la presentación del libro. Ese día yo tuve que atravesar varios bordes para lograr la charla, porque no es que me la hicieron fácil, digamos, pero todo bien, alguien que está decidido no frena y punto, y sigue. Entonces seguí y lo logré, lo hice, estuve ahí, micrófono en mano, mis 3 minutos de... literalmente 3 minutos cada uno teníamos de los 25 que publicamos historia en ese libro. Hice lo que tenía que hacer. La verdad que estoy feliz de haberlo hecho, en ese momento más, porque la verdad que fue un verdadero borde, y crecí gracias a eso. Y a los 2 días teníamos el pasaje a Escocia, que entre paréntesis no habíamos reservado hotel, simplemente fuimos a conseguir algo ahí, y no es aconsejable cuando vas a Reino Unido. Pero bueno, era a finales de septiembre que fue la presentación del libro, y a principios de octubre fuimos a Reino Unido. Llegamos a Escocia, ya teníamos un auto alquilado que lo tomábamos ahí mismo en el aeropuerto de Edimburgo. Fuimos a Edimburgo. Nos esperaba el auto, y ahí me encontré con uno de los bordes más grandes hasta ahora en mi vida. Creo que hoy me sería mucho más fácil, no solo porque ya lo hice, sino porque también cada vez soy más corajudo que antes. Ya en esa época, en el 2017 era muy corajudo, pero ahora tengo más experiencia al respecto. Pero en ese momento, la verdad que cuando llegué al auto, y claro, yo ya sabía, pero encontrártelo en lo real también fue una especie de shock. Cierto, acá manejan con el volante del otro lado, y las calles son al revés que en Argentina. Y la verdad que fue un verdadero viaje. Te digo, me puse tan nervioso que no encontraba la salida del aeropuerto. Y mirá que hay carteles, aunque no es el idioma más fácil. Dicen que es inglés. Yo te prometo que en Escocia no hablan en inglés, es otra cosa. Puede ser parecido, pero al punto de ir a un restaurante a comer algo y de mirar la carta y no entender lo que había para comer. Y yo hablo inglés desde hace muchos años, o sea, eso no era inglés, era otra cosa. Así que fue muy muy divertido, fue muy de aventura. Manejar por la derecha, la verdad que es... Bueno, sí, pareciera que es de otro planeta, pero es de este. Y estuvo muy bueno, porque te da te causa que es necesario un nivel de presencia que es sí o sí. Vos no podés permitirte, mientras vas manejando del otro lado a lo que estás acostumbrado de toda la vida, no puedes permitirte un ratito de distracción, porque si no, en una rotonda agarrás a la derecha en vez de a la izquierda, si no, en una autopista doblás para el otro lado y te metes en contramano. O sea, tenés que estar ahí sí o sí, todo el tiempo. Estacionar, es todo al revés, ¿te das cuenta? O sea, realmente es para experimentarlo. Si te gusta manejar, anda a manejar del otro lado y vas a ver que es un viaje en sí mismo. Y lo hicimos. Bueno, alquilamos el auto, fuimos directo a
encontrar, claro, dónde dormir, y después fuimos directo a Findhorn, porque sabíamos que ahí también, pero eso, ahora que recuerdo mejor, era un domingo. Cuando llegamos a Findhorn, después de alto viaje, por unos campos hermosos. Escocia es uno de los países más hermosos sin duda. Tiene mucho campo, tiene callecitas muy angostas que, no sé, para que entren dos autos tenés que hacer magia. Y esos campos tan coloridos en una época... nosotros fuimos en una muy buena época para ir, aunque llueve muy seguido y es raro ver el sol, porque está siempre nublado en ese lugar. Increíble los colores de las plantas, los campos tan verdes, tan muy hermoso. Bueno, llegamos a Findhorn, domingo, todo cerrado. Dijimos, ¿y ahora? Bueno, no habíamos llamado sí, habíamos mandado un par de mails diciendo que íbamos a ir entre tal fecha y tal fecha, porque no estábamos seguros todavía de cuándo, y lo dejamos ahí. Bueno, llegamos y lo único que había abierto era una oficinita con un par de cartelitos de los horarios y cómo se organizaba ahí más o menos, y entonces, guiándonos por eso, nos dimos cuenta de que el domingo no íbamos a poder hacer nada más que recorrer por ahí por nuestra cuenta, que lo hicimos y fue alucinante, pero que íbamos a tener que ir el lunes, al otro día, a hacer lo que íbamos a hacer. ¿Y qué era? Y a conocer las mejores huertas de ese lugar, a trabajar con ellos, a estar ahí inmersos en lo que ellos y cómo ellos trabajan, toda la parte de la huerta, que tiene que ver mucho con la cuestión de la conexión espiritual con la naturaleza, inmersos ahí. Entonces el domingo fuimos y recorrimos por ahí, y fue alucinante. Unas casitas con unas formas muy raras, extravagantes, inmersas en la naturaleza, nada que no sea acorde a lo que es la naturaleza, nada que sobresalga demasiado, muy hermoso. Y todas las casas con su propia huerta, todas las casas. Vos veías cada árbol plantado, cada planta, aunque sea en un rinconcito, tenía un sentido, que era o para infusión o para alimentarse, o que le hacía bien a la tierra. Viste que, qué sé yo, el diente de león, por ejemplo, por decirte algo, tiene miles de propiedades, te limpia la sangre, un montón de cuestiones muy buenas, pero también lo que hace es meter mucho nutriente en la tierra, y estaba todo pensado así. Yo miraba las huertas y entendía toda la dinámica que alguien ubicaba cuando hacía la huerta. Bueno, así que alucinante, todo muy bien pensado. Pero llegamos hasta ahí, a recorrer un poco todo lo que pudimos de ese lugar, y después ya nos fuimos al hotel. Al otro día llegamos bien tempranito y explicamos que queríamos trabajar en la huerta y conocer a quienes se ocupan de eso. La cuestión es que tuvimos muy lindas casualidades, muy favorables, que ahora voy a transmitirte y espero que te emocionen el alma, porque no es así nomás. Yo te voy a hablar, por ejemplo, del clima. ¿Y qué tiene que ver el clima? ¿Qué tienes que ver vos en eso? Y de todo, la verdad que de todo. De todo, porque es la realidad de cada uno. Y entonces, si yo genero mi realidad y el clima no es acorde, hay algo en mí que tengo que revisar respecto de eso. Bueno, entonces llegamos a Findhorn bien tempranito de la mañana, día nublado, húmedo, como era de esperarse, y nos dijeron que podíamos colaborar en la huerta más grande del lugar, lo cual a mí me encantó, porque si era la más grande seguro estaba muy bien ubicada, en principio por los 3 cofundadores, seguro que era esa, y no me equivoqué. Fuimos ahí y lo que me llamó la atención, que en un lugar de tanta humedad haya tantos estanques de agua dulce por todos lados. No es que faltaba humedad. Yo después, cuando llegué a casa en Ojo de Agua, claro que hice 3 estanques hermosos, los hice yo, con ayuda de algunos conocidos, pero la idea venía de Findhorn. Si en ese lugar con tanta humedad hay estanques, por algo será. Entonces, más allá de estudiar lo que estudié y de llegar a mis definiciones de por qué hacía los estanques, bueno, los hice y quedó muy bien. Pero ahí en Findhorn me llamó la atención eso. ¿Por qué tanto estanque y por qué de ese tamaño? Había algunos que eran bastante grandes. Y lo que también vi es que la armonía del lugar también tenía que ver con la mano del hombre, lo cual no es algo que vos ves muy seguido. El hombre compra un terreno, puede estar en el medio de la selva o un bosque, lo primero que hace es empezar a limpiar, como le dicen entre comillas,
Y eso quiere decir sacar algunos árboles, sacar algunas plantas, limpiar, le llaman a eso, para después poner, por ejemplo, pasto o lo que sea. Que lo entiendo, vos querés poner una casa en algún lugar y quizá algunas plantas tenés que cortar. Pero en Finjon lo que encontré es que todo era armonía. Vos veías una casita hecha en el lugar perfecto para no tocar algún árbol, pero los árboles estaban muy bien dispuestos ahí en la zona, y tenías cada rinconcito de los jardines, por ejemplo, eran un lugarcito como para estar. Había un lindo silloncito de piedra al lado de una cascadita que venía de uno de los estanques y iba para otro estanque. Era todo armonía, todo hermoso. Y era mágico, eso hacía a la magia. Después entramos en uno de los bosques, por ejemplo, antes de ir a la huerta, porque tenía el horario y qué sé yo para ir a trabajar. Eso también me sorprendió, los horarios de trabajo. Fuimos a los bosques a recorrer por adentro, y la magia, las emociones que sentís cuando entras en un lugar así, estás en presencia, son realmente muy difíciles de transmitir, porque entras en un bosque, vos sabés que es todo plantado, ¿sí? Es todo sembrado por el hombre. Ahí no crecían esos pinos gigantes, esos obedules de ese tamaño, y que forman un ecosistema tan hermoso, porque mantienen la humedad, porque genera un suelo con una acidez muy linda de alguna forma para lo que es el lugar. Ese suelo ácido era muy bueno, y entonces cae un tronco y por la humedad se llena de ese verdín musgo que hace a la vida completamente y conecta planta con planta. Y vos sabés que todo lo que son las esporas de los hongos, eso arma una red de información entre las plantas que es alucinante. O sea, una planta sabe que viene una enfermedad porque hay otra planta a varios kilómetros de distancia que se enfermó, y entonces la que todavía está sana ya está generando anticuerpos porque está conectada a un nivel que desde hace muy poco los científicos lograron descubrir esas cuestiones. Bueno, pero que existen y está muy claro. Así que esos bosques increíbles. Yo te digo, recuerdo los colores ahí dentro del bosque. No es lo mismo, que a lo que yo estaba acostumbrado, que amo y amaba a Ojo de Agua y al Monte Cordobés y todo. Realmente logré una conexión increíble, y la verdad que no son comparables, son completamente diferentes los bosques, pero los colores en ese lugar con tanta humedad eran maravillosos, son maravillosos. Y lo que había era mucha amanita, por ejemplo. Ese Amanita muscaria, el hongo que también es alucinógeno, qué sé yo, que todavía no lo he probado, pero estaba lleno. Y eso, imagínate que hace a la magia también, porque el rojo, el naranja tan potente de esos hongos en medio de verdes tan profundos, de marrones tan hermosos, era completamente mágico. Era para quedarse ahí, sentarse bajo un árbol y simplemente estar, simplemente ser, y realmente para otra ocasión, porque nos teníamos que ir a la huerta. A la huerta nos dijeron, bueno, tienen que ir a tal hora y termina a tal hora, y eso indicaba que era solamente 1 hora y media. 1 hora y media. Yo estaba acostumbrado en Ojo de Agua, yo me levantaba a las 5 de la mañana, estaba todo el día dándole a la huerta, a la pala, al pico, que el compost, que esto, que el otro, y encima en 2 o 3 campos diferentes que yo tenía a cargo. Y por ahí eran, claro, al mediodía a veces venía a comer y comía algo con Vicky, con los chicos, estaba ahí, y después de vuelta afuera, y hasta que anochecía, porque es lo que me apasionaba y porque es lo que había que hacer. En Finjon trabajaban 1 hora y media a la mañana y 1 hora y media a la tarde. ¿Cómo puede ser?, dije yo. ¿Será porque son más? Y la verdad que no, y entendí. No quiere decir que comparta 100% lo que vi en ese lugar, ¿ok? Pero sí que me enseñó muchísimo de varios factores que también tienen que ver con el trabajo. Vos podés estar apasionado por algo y eso no quiere decir que no necesites el descanso. ¿Sí? Para quien es muy manija, como puedo ser yo, tu energía también tiene un tope, y está bueno descansar. A ver, pero no porque necesites descansar para recuperar energía. Puede ser que sí, eso es discutible en todo caso, pero mientras vos descansás, también estás en un nivel de apertura que no es el mismo que cuando estás enfocado,
aunque estés muy presente haciendo lo que estás haciendo, no es lo mismo el nivel de apertura que tenés mentalmente hablando para que entre la nueva idea, para que entre eso nuevo que solo tiene lugar cuando está la puerta abierta. Entonces es como que hay un montón de factores que un día por los podemos hablar si te interesas, en de por qué es necesario y te conviene el descanso también. Bueno, llegamos a la huerta, una huerta bastante importante, no tan grande como lo que yo pensaba que iba a ser, pero bueno, el suelo era arena con un poquito de tierra. Y me sorprendió, pero claro, ¿qué es la arena? La arena es piedra en un tamaño realmente diminuto, pero en definitiva es puro mineral. ¿Y qué es lo que necesita una planta para estar sana? Un balance mineral. Entonces tiene mucho sentido que la tierra, o donde vos pones una planta, tenga bastante arena, ¿sí? O sea, depende qué tipo de tierra tengas en tu casa, te conviene, depende qué es lo que vos quieras cultivar. Es discutible si te conviene más o menos arena. La cuestión es que siempre te conviene un poco de arena en el huerto, porque eso hace a la riqueza de minerales que necesitas para las plantas, ¿sí? Sea la planta que sea, un poco de arena le viene bien. Y te doy un tip, si te gusta la huerta: si vos pones arena o polvo de piedra, lo que sea que pongas que sabés que es mineral, para hacerlo absorbible a las plantas te conviene regar de vez en cuando con algo que sea un medio bastante ácido, tipo vinagre diluido. Yo usaba mucho la melaza cuando ya fermentó. Entonces ese ácido lo que hace es que la piedra o lo que sea que tenga la arena libere los minerales y de forma absorbible para las plantas. Es un tip entre paréntesis que te hago ahora. Bueno, llegamos a la huerta. Esa composición del suelo ya me extrañó de entrada, ¿viste? Era esperable, están en la costa, pero bueno, mucha arena, mucho más arena que tierra. Y fuimos a cosechar papas. Primero, lo que estuvo bueno fue ver cómo se preparan para la huerta. Antes de arrancar, hacen un círculo, se agarran de las manos, cierran los ojos y expresa cada uno verbalmente qué es lo que va a dejar en la tierra y lo que se va a llevar de ella a la hora de estar trabajando ahí en compañía de las plantas. Eso estuvo bueno. Es como que vos te afinás con la energía del lugar de alguna forma cuando haces eso. No es que entrás directamente pensando en, qué sé yo, en cómo vas a cubrir el cheque en el banco el lunes, y entonces mientras trabajás con las plantas vas a resolver eso que tenés en tu mente, y entonces lo que menos te importa en ese caso son las plantas. ¿Te das cuenta? En cambio, si vos te tomás un minuto antes de entrar, cerrás los ojos, conectás con el lugar, lo podés hacer descalzo, mucho mejor. Ya vos entrás en sintonía, en una sintonía diferente, en una vibración diferente. Bueno, mientras estás ahí, claramente, presencia absoluta en lo que estás haciendo, en la planta que estás cuidando. Esto, a ver, parece que es teórico, pero es totalmente práctico, y te lo estoy diciendo para que lo practiques. Yo te quiero dar soluciones prácticas, entonces atendé, porque es todo práctico lo que te estoy hablando ahora. Si vos haces huerta en tu casa y, por ejemplo, te interesa lograr la mejor conexión con la planta, aunque sea para gigantar o no, pero vos querés la mejor conexión con la planta, entonces te conviene y es necesario presencia absoluta. Vos estás con esa planta y no es que estás entonces pensando en lo que vas a comer después, o pensando en el cheque que tenés que cubrir, o pensando en que discutiste con tu pareja y entonces cómo lo vas a resolver. Vos estás con la planta y estás ahí para la planta, y es entonces cuando la planta está para vos. ¿Me escuchaste? Te estoy hablando de la ley del espejo. Te estoy hablando de que si vos estás ahí presente, en presencia absoluta, entonces la planta vas a ver que te indica, y vos vas a entender absolutamente, pero absolutamente, qué es lo que la planta necesita, qué le sobra, qué le falta. Todo la planta te lo está diciendo, pero si vos no estás ahí no vas a estar para atenderlo tampoco. Te estoy hablando de cómo yo generé los vegetales gigantes. ¿Me entendiste? Sí, el suelo tiene que estar muy bien balanceado en minerales. Sí, tenés que hacer el mejor compost. Sí, tenés que ver las lunas. Sí, tenés que ver los planetas. Sí, pero tenés que estar ahí. Eso es lo principal. Es lo principal. Tenés que estar ahí. Entonces, estábamos ahí, en la huerta, cosechando papas. Esa era nuestra labor del día. Conocimos gente muy hermosa de todas partes del mundo. Justo ese día, el encargado de la huerta era australiano.
Por lo tanto tuvimos mucho contacto y yo tuve bastante comunicación con el australiano, y al fin era un inglés que yo entendía muy bien, porque si me hubiera tocado alguien de Alemania que no hablaba en inglés, por ejemplo, eso hubiera sido, la verdad que no hubiera sido tan provechoso para mí. Pero yo te estoy hablando de cuestiones que sucedieron por casualidad y que son favorables a lo que nosotros estábamos haciendo. Gracias a conectar con el australiano, le comenté que yo había hecho mediciones y análisis de la tierra de la huerta de casa de Argentina, y había hecho análisis físico-químico o bacteriológico, en comparación también con la del monte, de la huerta. Había hecho todo yo en casa y tenía todos los resultados. Y le empecé a comentar eso y le pregunté si ellos habían hecho lo mismo, y él me dijo que él fue el que se encargó de hacerlo, así que me podía pasar los resultados de los análisis. Mirá la conexión que logramos. O sea, podría haber ido a cosechar papa e irme a mi casa. No, nosotros lo que hacemos lo hacemos 100% o no lo hacemos. Siempre te lo decimos con Vicky eso. Esa es una decisión real, en certeza. Entonces intercambiamos mails y así fue como a los pocos días me llegaron los mails con los resultados de sus análisis. Yo le envié los míos. Hicimos comparaciones, me dijo qué es lo que él haría en una huerta como la de casa por los resultados que le di. Es exactamente lo que había hecho yo, entonces fue una confirmación de que estaba bien alineada la cuestión. Bueno, le saqué fotos a todo el libro que ellos tenían de todos los diferentes compost que hacían y que aplicaban en el lugar. Les saqué foto a todos para hacer los que me gustaban, hacerlos en casa. Bueno, fue una conexión hermosa. Pero la parte más linda, que fue para mí, al menos, fue cuando fuimos al descanso, pero no por descansar, que te dije era muy importante. No, fue la parte más linda, ¿sabes por qué? Porque fuimos a un lugar ahí en Findhorn en donde sirven té, café, tortas y eso. Y bueno, entré, pedí, no sé, que tomamos unos tés, me parece que tomamos. Y yo, cuando estaba dentro del negocio, miré para afuera, por la ventana, y vi una persona que era una viejita, pero muy linda energía, muy arreglada para estar afuera, muy agradable de ver esa viejita. Y esa señora, cuando le miré los ojos, me remontó directamente a la foto de Dorothy McLean, del libro que yo había leído, pero en ese libro Dorothy estaba muy jovencita, pero los ojos me remontaron directamente ahí. Cuando se te aparece algo en la mente de esa forma, dale bola. Porque muchas veces no es la mente la que te habla, sino que es algo a través de la mente. Y ahí es donde hay que prestar atención. Cuando es a través de la mente, es importante, te tiene que interesar. Entonces le pregunté a la chica que atendía, discúlpame, le digo, pero ¿hay alguno de los 3 cofundadores que sigan con vida? Porque de 2017 fue cuando viajamos nosotros. Y eso empezó en el 53 y la gente ya tenía su edad. Entonces, bueno, qué sé yo, lo más lógico es que no. Me dijo, sí, la única que sigue con vida es Dorothy y es la que está ahí, y me la señaló. 90 y pico de años tenía, 90 años creo que tenía. Y estaba ahí. Y fue muy loco porque me dijo, ¿sabés qué? Ella nunca sale de su casa porque por la edad que tiene la humedad no le hace bien. Y como no sale el sol en esa época, nunca sale, pero ese día salió el sol. Y entonces aprovechó para ir a donde va la gente a tomar un poquito de sol en la cara porque le hacía muy bien. ¿Vos te das cuenta de lo que te tiene? Esa es la casualidad más hermosa, una de las más hermosas de mi vida, seguro. Porque yo, profunda admiración por esa mujer. Y encontrarla ahí en el único día que estábamos en Findhorn, porque ya el otro día nos íbamos para Londres. Un día estuvimos ahí y ese fue el día en que salió el sol y ella salió a tomar sol. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? ¿Y sabés qué es lo más loco? Que fui, le hice una pregunta, estuvimos hablando un ratito y cuando volví a la huerta les conté a la gente que vivía en Findhorn, los que estaban en la huerta en ese momento vivían en Findhorn y me dijeron todos lo mismo. Nunca la pudimos conocer porque no sale de su casa y no atiende a nadie. ¿Te das cuenta? Yo no lo podía creer. Ahora me pone la piel de gallina del recuerdo. ¡Qué emoción, por favor! Para mí, qué sé yo, algunos se emocionan con otras cosas, yo me emociono con eso. Y fue realmente muy conmocionante para mí, muy hermoso. Entonces cuando salí a verla, me presenté, le dije que venía de Argentina y que venía porque soy un profundo admirador de su trabajo y que quería compartir en Findhorn con la gente que estaba ahí ahora. Y entonces le pregunté ¿cuál es la diferencia que ella encuentra? Me acuerdo patente de todo esto. ¿Cuál es la diferencia que ella encuentra entre la gente
que logra una conexión como la que logró ella y la que no. Y ella miró un ratito al cielo y me dijo, yo creo que la gente que logra una conexión es porque está conectada con la vida. A mí me fue un shock, pero ¿sabes por qué? Porque, ¿sabes qué quiere decir estar conectado con la vida? Te lo digo en todos los podcasts, de otra forma. Estar presente. En presencia, eso es la vida. Lo que no es presencia, es mente. Es pasado o futuro, es ilusión. Y mirá, la solución que yo te doy en cada podcast es la respuesta que me dio Dorothy en ese momento. ¿Estás conectado con la vida? Entonces lográs la conexión, no que querés, sino lo que necesitas para seguir tu camino hacia tu propósito. Eso es lo que lográs cuando estás en presencia. Lo que es cuando estás en presencia es eso, es vida. Y estás vivo, y respirás, y los colores, y todo es magia, porque la vida es magia. Pero vos tenés que estar ahí, porque si no, te pasa por delante de los ojos y no lo vas a ver. Porque la verdadera magia de la vida no se ve con los ojos. Con los ojos vos podés percibir, pero es otra cosa. Por supuesto que está relacionado, pero yo te estoy hablando de eso otro que es lo más profundo, lo más profundo de todo, y que es la base de todo recorrido interno que vos quieras hacer en tu vida. No existe crecimiento sin presencia, simplemente, en todo caso, es un crecimiento que es desde el ego, y por lo tanto vos no estás ahí. El que crece es tu ego, y ¿sabes qué? Y no es lo más conveniente, porque el resultado siempre depende de lo que el ego quiera en todo caso, y vos seguís sin estar ahí. Por lo tanto, conectá con la vida, conectá con la presencia, porque es lo más maravilloso del mundo. Y entonces, si te interesa este podcast, en el próximo te voy a hablar del viaje a Gales, porque ese es un viaje en sí mismo.